San Mateo 21. Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Betfagé y se detuvieron junto al monte de los Olivos, ya muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Al llegar ahí, Jesús dijo a dos de sus discípulos: vayan a ese pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entren, van a encontrar una burra atada junto con un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, ustedes responderán: el Señor los necesita. Enseguida se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio del profeta. Díganle a la gente de Jerusalén: miren, ahí viene su rey. Él es humilde, viene montado en un burro, en un burrito. Los dos discípulos fueron al pueblo e hicieron lo que Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y el burrito y pusieron sus mantos sobre ellos. Jesús se montó y fue hacia Jerusalén. Muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde iba a pasar Jesús. Otros cortaron ramas de árboles y también las pusieron como alfombra en el suelo. Y toda la gente, tanto la que iba delante de él como la que iba detrás, gritaba: sálvanos, Mesías nuestro, bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, toda la gente se alborotó y decía: ¿quién es este hombre? Y los que venían con Jesús contestaban: es Jesús, el profeta. Él es de Nazaret, el pueblo de Galilea. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo, y también tiró los cajones de los que vendían palomas. Y les dijo: Dios dice en la Biblia: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Luego, algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y él los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. Por eso le dijeron: ¿acaso no oyes lo que estos niños están diciendo? Jesús les contestó: los oigo bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Luego Jesús salió de Jerusalén y se fue al pueblo de Betania. Allí pasó la noche. Muy de mañana, Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén. En el camino tuvo hambre y vio por allí una higuera, pero cuando se acercó, no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas. Entonces Jesús le dijo: nunca volverás a dar higos. En aquel mismo instante, el árbol se secó. Y cuando los discípulos vieron lo que pasó, se asombraron y preguntaron a Jesús: ¿cómo fue que el árbol se secó tan rápidamente? Jesús les contestó: les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Y hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera, y más todavía. Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, ella los obedecería. Jesús entró en el templo y comenzó a enseñar a la gente. Los sacerdotes principales y los líderes del país se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién te dio autoridad para hacer todo esto? Jesús les contestó: yo también voy a preguntarles algo. ¿Quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios
o a alguna otra persona? Si me responden eso, yo les diré quién me dio autoridad para hacer todo lo que han visto. Ellos comenzaron a discutir y se decían unos a otros: si respondemos que Dios le dio autoridad a Juan, Jesús nos preguntará por qué no le creímos. Por otro lado, nos da miedo decir que fue un ser humano quien se la dio, porque la gente cree que Juan era un profeta enviado por Dios. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les dijo: pues yo tampoco les diré quién me da autoridad para hacer todo esto. Jesús también les dijo: ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos: hijo, ve a trabajar en la viña. Él le respondió: no quiero ir. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego, el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar, y él le respondió: sí, señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron: el hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Jesús les dijo: les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios, pero ustedes no le hicieron caso. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí le hicieron caso, y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en él. Escuchen este otro ejemplo. El dueño de un terreno sembró una viña y alrededor de ella construyó un cerco. Preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechara y construyó una torre para vigilar el terreno. Luego alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño del terreno envió a unos sirvientes para pedir la parte de la cosecha que le correspondía. Pero los que alquilaron la viña trataron mal a los sirvientes. A uno de ellos lo golpearon, a otro lo mataron y a otro le tiraron piedras. Entonces el dueño envió más sirvientes que al principio, pero los hombres los trataron igual. Finalmente, el dueño envió a su hijo porque pensó: esos hombres sí respetarán a mi hijo. Pero cuando los hombres vieron que había llegado el hijo del dueño, dijeron entre ellos: este muchacho heredará la viña cuando el dueño muera. Vamos a matarlo, así nos quedaremos con todo. Los hombres agarraron al muchacho, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué piensan ustedes que hará con esos hombres? Ellos contestaron: el dueño matará sin compasión a esos malvados. Luego les alquilará la viña a otros hombres que le entreguen la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús les dijo: ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Esto nos deja maravillados, pues Dios es quien lo hizo. Les aseguro que Dios les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino y se lo dará a los que le obedecen en todo. Cualquiera que caiga sobre la piedra que despreciaron los constructores quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. Cuando los sacerdotes principales y los fariseos escucharon estas comparaciones y ejemplos, se dieron cuenta de que Jesús hablaba de ellos. Entonces quisieron apresarlo, pero no se atrevieron a hacerlo, y es que tenían miedo de la gente, porque la gente pensaba que Jesús era un profeta.